de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Estuvimos hablando del capítulo 3 del libro de Daniel, donde allí Sadrach, Mesach y Abednego pues se negaron a adorar la estatua que levantó el rey Nabucodonosor. Es decir, que allí se le estaba obligando a adorar aquella imagen, aquella estatua, y ellos no obedecieron, pues decidieron mejor que lo lanzaran al horno de fuego. De igual manera vimos también cómo Amán, también allí en Susa, pues logra convencer al rey Asuero para que se pueda promulgar un decreto de muerte contra los judíos remanentes que estaban allí. Hoy vamos a ver en este programa a Daniel, que está allí ahora trabajando en el gobierno del rey Darío, porque ellos fueron los que derrocaron a Belsasar, rey de Babilonia, cuando estaba celebrando aquel famoso festín allí en el palacio de Babilonia. Entonces Darío y Ciro se quedan gobernando allí en Babilonia y Daniel sigue ocupando un puesto importante dentro de ese gobierno. Pero antes de comenzar con este tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amoroso Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Gracias, mi Dios, por estar con nosotros. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias, Señor, por revelarnos tu verdad a través de tu Santo Espíritu. En este momento, Señor, continuaremos presentando tu palabra y te solicitamos en este momento que nos permita que tu Espíritu Santo nos use para que sea Él el que predique y enseñe tu palabra. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, amables televidentes, vamos a leer en el capítulo 6 del libro de Daniel. Hoy vamos a tener un programa titulado El diablo acusa. ¿Quién es quien nos acusa? Satanás, el diablo. Él es el gran acusador. Y en este programa vamos a ver cómo él se vale, oiga bien, de las mentiras, de las intrigas, para acusar a los siervos de Dios, como Satanás obra a través de los hombres. En este programa vamos a ver cómo él induce a los hombres para que pues por él puedan promulgar decretos de muerte contra el remanente pueblo de Dios. Leemos en el capítulo 6, libro de Daniel. Ahora vamos a ver la continuidad de Daniel allí en el reino de Babilonia, ahora a través de los medos y los persas. Es decir, que Daniel sigue allí trabajando con este gobierno que sube al poder. Capítulo 6, libro de Daniel. Intrigas contra Daniel. A Darío le pareció bien nombrar a 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino. Entre esos 120 estaba prácticamente como número 1 Daniel, porque fue el que fue encontrado más fiel de los gobernadores que Darío nombró. Es decir, que allí había un gran privilegio para este siervo de Dios seguir trabajando en ese reinado, ya que Dios tenía sus planes con Daniel para mostrar su poder y para darse a conocer a través de Daniel con los demás pueblos y naciones. Entonces, y sobre ellos tres, sobre ellos
3 presidentes de los cuales Daniel era uno, a quienes esos gobernadores diesen cuenta para que el rey no recibiese daño. Es decir, que estos hombres eran como especie de guardaespaldas que estaban allí en el reinado de Darío, porque había muchas conspiraciones. Las conspiraciones no solamente eran en el gobierno de Babilonia, sino que todos los gobiernos, todas las naciones siempre han tenido y van a tener conspiraciones, porque hasta hoy las conspiraciones de tumbar gobiernos todavía existen, y estamos viendo un caso reciente como el que se dio en Haití. Es decir, que las conspiraciones vienen desde el cielo. ¿Quién fue el que primero conspiró? Fue Satanás en el cielo, que conspiró contra el gobierno de Dios. Es decir, desde el cielo bajan las conspiraciones a través de Satanás, y Satanás, con el mismo plan que tenía en el cielo, lo sigue implementando a través de los hombres. Es decir, que Satanás no cambia su plan, no cambia su manera de actuar, y sigue todavía llevando a cabo grandes conspiraciones e intrigas a través del tiempo, porque ese es su método. Entonces, pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernadores y presidentes por su espíritu superior, que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Oiga bien, Darío miró en Daniel un espíritu superior al que tenían los demás. Es decir, la distinción que tenía Daniel era especial, porque era un hombre de Dios, era un enviado de Dios que estaba allí en ese reino y que estaba allí descifrando todos los enigmas, todos los sueños y todas las cosas que tenían los monarcas, los reyes. Daniel era al que primero se consultaba en base a lo que ellos pretendían o querían. Daniel estaba allí preparado por Dios para darle esa respuesta a esos reyes que gobernaban a Babilonia. Entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel en algún asunto del reino, pero no pudieron hallar ninguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta había en él. No había vicio, no había falta. Daniel era un hombre correcto, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que andaba con Dios, que caminaba con Dios y que Dios hablaba con él. Es decir, Daniel era un hombre íntegro delante de Dios, y eso lo miró el rey Darío. Oiga bien, el rey Darío vio el carácter de Cristo en Daniel. Un hombre común, un hombre mundano, un gobernador, mira en Daniel a Cristo. Es decir, el carácter de Cristo se reflejaba en Daniel. Ese carácter tenemos que tú y yo reflejarlo delante de los demás, si somos, claro, si somos genuinos representantes del gobierno de Dios. Entonces vemos que ya aquí la distinción la está dando el rey Darío. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna si no la procuramos en la ley de su Dios. Oiga, ahora entraron en la parte religiosa, ahora están tocando los mandamientos de Dios. Es decir, que Daniel era íntegro tanto en las leyes civiles como en la ley de su Dios. Y estos hombres ven que Daniel anda bien con las leyes civiles y anda bien con la ley de su Dios. Entonces, ¿cuál es la pretensión de ellos? Que tenemos que tratar de ver cómo, por medio de la ley de su Dios, podemos buscar una acusación contra este hombre. ¿Y quién la anda buscando? Satanás, como siempre, el gran acusador, porque Satanás es quien nos acusa de día y de noche. Ese es el método del diablo, estarnos acusando constantemente.
pero Dios es fiel y verdadero y siempre defenderá a sus hijos. Entonces, todos los presidentes, dice, se juntaron ante el rey y le dijeron: Rey Darío para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores y grandes capitanes han acordado que promulgues un edicto real y lo confirmes, mandando a que cualquiera que en el espacio de 30 días dirija algún pedido a cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. ¿Quiénes están en confabulación ahora? ¿Quiénes están ahora en la gran conspiración contra Daniel? Dice que los gobernadores, los magistrados, los capitanes han acordado, oiga bien, se unen ahora en confabulación contra Daniel, los demás compañeros del gobierno. Es decir, el enemigo de Daniel no está fuera, el enemigo está dentro, el enemigo está dentro de tu casa, el enemigo está contigo, duerme contigo, está a tu lado, come contigo, el enemigo siempre está al lado tuyo. Entonces, aquí vemos que es una realidad, porque estos enemigos no están fuera del gobierno, están dentro del gobierno y ahora le proponen al rey, oiga bien, a Darío, que pueda emitir un decreto, oiga bien, que todo el que haga algo tiene que ser a favor de Darío. Si usted va a orar, tiene que hacerlo a favor de Darío. Y todo lo que usted vaya a hacer tiene que ser a favor del rey. No puede clamar a nadie más. Y aquí hay un gran compromiso. Ahora ellos quieren también con este edicto, con este decreto, quieren comprometer a Daniel. A Daniel con su Dios y su ley. Es decir, Daniel le ora a Dios, porque Daniel es fiel a los mandamientos. Daniel tiene su fidelidad con los mandamientos de Dios. Y ellos quieren tocar esa parte de Daniel, para que Daniel entonces dirija su oración al rey Darío. Es decir, que no clame a Dios, a su Dios, sino que ore, oiga bien, clamando al rey, sustituir a Dios por el rey. Ese es el decreto. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esta historia, porque Daniel se va a mantener fiel a su Dios. Ahora, confirma el edicto y fírmalo para que no se pueda cambiar conforme a la ley de Media y de Persia, que es irrevocable. Oiga bien, el decreto que iba a emitir el rey Darío era irrevocable, es decir, no podía ser abrogado, no podía ser un decreto que lo podía echar para atrás, no, lo permitía la ley de Media y de Persia. Entonces es un gran compromiso del rey firmar este decreto que va a tocar de lleno a su siervo Daniel. Oiga bien, ahora este decreto va a tocar a Daniel, porque le va a tocar en la parte religiosa, en la parte espiritual. Vemos ahora entonces que ya estos hombres que ya están en una alianza de conspiración contra Daniel, no contra el rey, porque a quien ellos quieren dañar, a quien ellos quieren juzgar, condenar y hasta llevarlo a la muerte, es a Daniel, al remanente, al que está allí, al hombre fiel, el hombre que representa el cielo. Daniel está allí como embajador de Cristo, está como un embajador del cielo, allí en el gobierno. Y así Dios tiene muchos hombres que están en los gobiernos, hombres que le sirven a Dios, están dentro de los gobiernos. Hoy, todavía en día, Dios tiene hombres ahí que le son fieles a Él, que no le van a fallar, que son hombres que Dios lo tiene allí para controlar las pasiones
y las ambiciones de los hombres, porque todavía Dios no ha decidido destruir el planeta, aunque está programada la destrucción del planeta, pero Dios sigue ejecutando y sigue desarrollando las profecías y las sigue cumpliendo a través de los hombres. Por muchos planes y acusaciones que tenga Satanás, no podrá detener los planes de Dios. Dios va a cumplir con sus planes, le guste a Satanás o no. Dios va a cumplir su propósito. Vino a salvar al remanente, vino a dar la vida de su Hijo por nosotros. Él la entregó. ¿Para qué? Para redimirnos del pecado. Entonces, vemos aquí que esta intriga directamente es contra Daniel, remanente del pueblo de Dios. Vamos a ver qué pasó también en el reinado del rey Asuero con un personaje llamado Amán, que hizo lo mismo que estos hombres, la misma actitud, la misma conspiración. Estos hombres también se aliaron allí en Susa para emitir y elaborar un decreto de muerte contra Mardoqueo, que estaba allí como el representante de Dios, como lo es Daniel. En Babilonia también allí estaba Mardoqueo. Es decir, que el diablo sigue elaborando sus decretos, sigue acusando a los siervos de Dios, pero no tendrá éxito. Satanás está vencido. Entonces vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Esther. Vamos a leer del verso 8 al 12. Vamos a ver qué ocurrió con Amán allí en el reinado del rey Asuero, que estaba reinando también Esther, también del pueblo remanente de Dios. Esther estaba allí también dentro del gobierno del rey Asuero, porque ella era la reina. Es decir, Dios siempre tiene un siervo dentro de los gobiernos. Aquí vemos a Esther en este capítulo 3. Vimos a Daniel allí en el capítulo 6. A Daniel dentro del reino de Darío, es decir, dentro del gobierno. Dios tiene sus hombres dentro de cada gobierno, dentro de cada institución. Dios tiene su representante. Entonces leemos del verso 8 en adelante, capítulo 3, libro de Esther. Dice: y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos por todas las provincias de tu reino, que se mantiene separado. Sus leyes son diferentes a lo de todos los pueblos, y no observan las leyes del rey, y el rey no se beneficia al dejarlos. Si place al rey, escriba que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Oiga bien, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata propuesta para ti sea propuesta para ti y también el pueblo, para que se haga de él lo que bien te parezca. ¿A quién le está entregando el rey Asuero el pueblo remanente? Se lo está entregando al diablo. Se lo entregó a Amán, pero Amán no es más que un instrumento de Satanás. Asimismo, también en el reinado del rey Darío, Daniel fue entregado en manos del diablo, porque aquellos que tramaron el decreto para que se le sorprendiera a Daniel también eran agentes del diablo. Pero aquí vemos que Amán ahora seduce al rey Asuero para que le dé autoridad para elaborar un decreto de muerte contra los judíos remanentes que estaban allí en Susa. Aquí vemos este decreto, cómo traman conspiraciones contra los hombres de Dios, contra el remanente de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que ya esta rebelión, que esta rebeldía
no viene directamente del hombre, sino del diablo, del gran acusador, de Satanás. Él es el que está detrás de todos esos planes de decretos de muerte. Es Satanás quien lo elabora y lo ejecuta a través de los hombres, a través de los gobiernos y a través de la iglesia. Satanás es el gran acusador que está obrando detrás del telón. Muchos no lo ven ni lo conocen porque no tienen, oiga bien, no tienen todavía esa lucidez, esa luz especial que Dios ha puesto en su remanente. La luz especial está en el remanente pueblo de Dios porque Él nos muestra cuáles son las consecuencias de estos decretos que el diablo ha elaborado a través de los presidentes, a través de los gobiernos, a través de la iglesia. Es decir, Satanás obra a través de los hombres. Y hoy estamos viendo eso delante de nuestros ojos. Esas ejecutorias del diablo la está realizando a través de los gobiernos y a través de las iglesias que ya él tiene convencidas en el ecumenismo. Las iglesias que están en ecumenismo hoy están en las manos del diablo, es decir, ya cayeron en la trampa de conspiración contra Dios, contra sus mandamientos, contra su santo sábado. Este movimiento ecuménico es un movimiento dirigido por el sistema papal, por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la cabeza del movimiento ecuménico. Ese es un proyecto de la Iglesia Católica y lo están, oiga bien, lo están desarrollando a través de todas las iglesias evangélicas. Hoy en día hay una gran conspiración contra Dios a través de ese sistema. Entonces vemos aquí que ya estos hombres se han dispuesto a que el rey, oiga bien, Darío, lleve a cabo su decreto que ha él mismo dado a ellos la autoridad para que todo el que sea sorprendido en oración, que no sea pidiéndole al rey, sea entonces enviado al pozo de los leones. Vamos a leer ahora en el capítulo 3 del libro de Daniel. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el valle de Dura. Allí en el valle de Dura, el rey Nabucodonosor allí levantó una inmensa imagen, una inmensa estatua. Entonces todos los que fueron convocados a esta actividad del rey Nabucodonosor, vamos a ver qué ocurrió con los 3 jóvenes hebreos que estaban allí en el valle de Dura, que le tocó a ellos también estar delante del rey Nabucodonosor para obedecer un decreto de muerte. El que no se postre, el que no se arrodille, el que no le rinda pleitesía a la imagen que él levantó en el valle de Dura, iba a ser enviado al horno de fuego. Vamos a leer en el capítulo 3, verso 8 al 12. Dice así la palabra de Dios. Daniel capítulo 3, a tu Dios no adoraremos. Aquí está la posición de Sadrach, Mesach y Abednego, jóvenes hebreos, compañeros de Daniel, que están allí también en el gobierno, es decir, están en el gobierno de Nabucodonosor, pero son jóvenes fieles a Dios, son el pueblo remanente de Dios allí. Hombres que vienen nombrados por el cielo para estar ahí dentro de ese gobierno. Como le decía anteriormente, Dios tiene hombres dentro de los gobiernos. ¿Por qué? Porque Dios también necesita poner a sus defensores de sus hijos dentro de los gobiernos. Entonces leemos en el capítulo 3, verso 8 al 12, dice: en ese momento algunos de los caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú ordenaste que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta,
el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos que tú pusiste sobre la provincia de Babilonia. Aquí viene la acusación. Ya ellos están presentando los argumentos. Que el que no se postre al sonido de los instrumentos musicales delante de la estatua, entonces tiene que ser enviado al horno de fuego. Pero aquí están estos hombres acusando también a Sadrach, Mesach y Abednego, que son compañeros ¿de qué? Compañeros del gobierno de Nabucodonosor. Son los mismos que trabajan con ellos, son los mismos compañeros, son los mismos amigos del gobierno que lo están acusando delante del rey. Por eso le digo que tus enemigos están contigo. Tus enemigos viven contigo, tus enemigos duermen contigo. ¿Por qué? Los enemigos están dentro de nuestra propia casa y puede ser el trabajo, puede ser la escuela, puede ser tu casa, puede ser el lugar donde quiera que tú estés. También en la iglesia tú tienes enemigos. En la iglesia están tus enemigos también, así como lo tuvo Cristo. Enemigo de Cristo, Judas, estaba dentro de los 12. Ahí está. Dentro de ese remanente, Dios tiene hombres que están dentro de los gobiernos. Hombres que están ahí para defender al pueblo remanente de Dios. Así de igual manera te decimos que tus enemigos están dentro de tu casa. Tus enemigos están contigo. Judas estuvo dentro del remanente de Cristo, de los 12 apóstoles. Él era un infiltrado y estaba ahí como enemigo de Cristo. Al final lo vendió y lo entregó. Es decir, que tus enemigos están dentro de ti, dentro de donde tú estás. Aquí vemos que ya estos hombres están acusando a Sadrach, Mesach y Abednego delante del rey Nabucodonosor. Y dice, varones que no te han respetado, no adoran tus dioses, ni honran la estatua de oro que tú levantaste. Aquí lo están acusando porque no se arrodillaron delante de la estatua. Porque el segundo mandamiento dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Es decir, Dios nos prohíbe en el segundo mandamiento adorar ídolos, adorar estatua, adorar santos. Dios nos prohíbe adorar ídolos. Y Sadrach, Mesach y Abednego tenían conocimiento de los 10 mandamientos y ellos sabían que no podían postrarse delante de una imagen porque era una abominación delante de Dios, y por eso ellos permanecieron allí de pie delante de aquella estatua y fueron acusados por los mismos gobernadores, por los mismos sátrapas que habían allí, es decir, por todo el personal del gobierno. Fueron acusados delante del rey y no atendieron el llamado y se mantuvieron firmes allí delante del rey y prefirieron mejor morir en el horno de fuego. Pero no fue así, porque el Señor estaba con ellos en el horno de fuego. Así como Dios está con cada uno de nosotros, en el lugar que sea, Dios está ahí con nosotros. ¿Para qué? Para defendernos y para decir, aquí estoy, yo soy su Dios y yo le prometí salvación y vida eterna. Y yo digo amén, porque Dios es quien nos ofrece esa calidad de vida eterna. Bien, entonces vámonos al capítulo 6 de nuevo del libro de Daniel. Vamos a ver qué sigue ocurriendo allí del verso 14 en adelante. Dice, Daniel entre los leones. Ahora dice así la palabra de Dios. Cuando el rey oyó esto, le pesó en gran manera y procuró liberar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarlo.
Pero aquellos hombres se reunieron ante el rey y le dijeron, oiga bien la insistencia de acusación que tienen estos hombres contra Daniel, que ya fue sorprendido orándole y adorando a su Dios allí en el aposento, porque 3 veces al día Daniel se postraba frente a la ventana que da a Jerusalén y allí se postraba a hablar con su Dios, a hablar con su comandante. Daniel no perdía el tiempo, sino que lo pasaba con el Señor, consultando al Señor sobre lo que él quería que se hiciese allí en el reinado de Darío, como lo hizo en el reinado del rey Nabucodonosor, porque Daniel es y era un embajador de Dios en ese reino. Entonces, vemos aquí que ya estos hombres están procurando que a Daniel ahora se le lleve al pozo de los leones. Y le dijeron, tú sabes que es ley de Media y de Persia que ningún decreto u orden que el rey confirma se pueda cambiar. Entonces, por orden del rey, trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, tu Dios, a quien tú continuamente sirves, te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la entrada del foso. Y el rey la selló con el anillo de sus príncipes para que no se cambiase el decreto acerca de Daniel. Oiga bien, obligaron al rey a sellar incluso la piedra. Oiga bien, donde entraron a Daniel en el pozo de los leones, que se pusiera un sello real que no podía violarse, porque no se puede violar la ley de Media y de Persia. Entonces, Darío, que ya está comprometido porque él mismo ya sentenció a su siervo Daniel. Y aquí hay algo que ocurre con este hombre. Dios obra a través de Darío y lo inquieta acerca de la injusticia que está cometiendo con su siervo. Y oiga lo que dice el verso 18 y 19, dice, luego el rey volvió a su palacio y se acostó y ayunó. No trajeron instrumentos de música ante él y se le fue el sueño. Oiga, lo mismo que le ocurrió a Nabucodonosor, lo mismo que le ocurrió al rey Asuero, que se le fue el sueño después del decreto que emitió Amán. Oiga bien, y ahora al rey Darío dice aquí que se le fue el sueño. Es decir, Dios está diciéndole a estos hombres, lo que ha hecho es injusto. Ha condenado a un inocente y le está pesando en la mente. Es decir, Dios está obrando en este hombre. Y oiga lo que ocurre. El rey, por tanto, se levantó muy de mañana y fue a prisa al foso de los leones. Se levantó muy temprano, fue al lugar donde habían puesto a Daniel, es decir, allí en el pozo de los leones. Él fue de madrugada, primero que todo el mundo. El rey no pudo dormir. Sin embargo, el rey estaba apesadumbrado por lo que había hecho con el siervo, lo que había hecho con su siervo Daniel. Ahora le estaba pesando al rey y por eso de madrugada fue allí a la boca de donde habían echado a Daniel. Entonces, oiga lo que clamó el rey. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste. Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien tú continuamente sirves, ¿te has librado de los leones? Oiga bien, el rey le está diciendo que él clama al Dios viviente. Está mencionando al Todopoderoso. El rey ahora dice que Daniel pertenece al Dios vivo. Entonces está ocurriendo algo. Ya el Señor está obrando a través de Darío, porque su siervo fue llevado a ese lugar de manera injusta. Se le hizo un juicio injusto.
se le acusó, se le calumnió. La acusación viene de parte del diablo a través de los compañeros de Daniel allí en el gobierno. Entonces, vemos cómo Dios entonces ejecuta aquí su mandato y oiga lo que dice Daniel. Entonces Daniel respondió al rey: Rey para siempre vive. Está allí realmente dándole al rey lo que él merece, es decir, decirle al rey, si rey para siempre vive, porque ese era el lema o el eslogan que usaban los gobernantes ante su rey. Entonces mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones para que no hiciesen ningún daño, porque no fui hallado inocente por él, y aún ante ti nunca hice nada malo. Daniel no cometió ningún delito. Daniel no, oiga bien, no violó ninguna ley de Media y de Persia. Daniel simplemente le adoraba a su Dios, porque Dios nos ha hecho libre para adorar, no por imposición, no por la fuerza. Daniel allí, oiga bien, Daniel allí hacía las cosas correctas ante el gobierno persa. Daniel no violaba las leyes de ellos. Daniel no era un violador de las leyes civiles. Daniel simplemente cumplía con las leyes. Ahora, la ley que habían impuesto de que se le adorara al rey, Daniel no la iba a cumplir, como no la cumplieron los jóvenes hebreos allí en el horno, que decidieron ir al horno antes que adorar la estatua. Allí también en Susa, con Amán, que quería destruir a los judíos, tampoco Dios permitió que sucediera, porque Dios obró a través del rey Asuero y a través de la reina Esther. Es decir, Dios tiene un remanente que siempre va a estar a favor de él con su fidelidad. Ahora Daniel es el que está demostrando delante del rey su fidelidad a su Dios. Prefiere ser lanzado al pozo de los leones antes que orarle a un hombre. No, Daniel no lo iba a hacer, porque Daniel era un hombre fiel a Dios, un hombre íntegro, un hombre que Dios lo ensalzó y lo enalteció. Entonces vemos aquí que la actitud de Daniel es correcta y sale de allí en victoria. Vence a Satanás en su acusación, vence a los compañeros de gobierno, porque quedaron allí defraudados. No fue tocado ni siquiera un cabello, ni siquiera un hueso fue roto por los dientes de los leones, porque el ángel le cerró la boca. Entonces, vamos a ver cuál es la actitud del rey ante lo que sucedió. Y por orden del rey fueron traídos los que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus esposas, y aún antes de llegar al suelo del foso de los leones, se apoderaron de ellos y quebraron sus huesos. Así va a suceder con los impíos. Dios lo va a quemar en el lago de fuego y no quedará nada de ello, ni raíz ni rama. Es decir, Dios está programado para ejecutar su juicio final contra los acusadores, contra el acusador Satanás y sus ángeles. Dios hará su extraña obra. Es decir, así como fueron salvados Mardoqueo, la reina Esther y aquel remanente en Susa, así como fueron salvados Sadrach, Mesach y Abednego, pueblo remanente de Dios en Babilonia, así como fue salvado Daniel del pozo de los leones, así de igual manera Dios va a preservar su remanente. Dios va a salvar a sus hijos. De igual manera, Dios dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es decir, no tengas miedo.
mi pequeña manada, dice el Señor, no tengas miedo, mi hermano, de predicar la verdad. Nunca renuncia a la verdad que Dios quiere que tú prediques. Hoy es un día especial para que recapacite. Hoy es un día especial para que entienda que Dios te está hablando. La hora del juicio ha llegado. Oye bien, Dios nos está juzgando. Hoy tú tienes un compromiso con el Señor de proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Hoy no te puedes quedar de brazos cruzados cuando Dios te necesita ahora en la retaguardia para presentar su verdad. Hoy tenemos que ser soldados fieles a Dios allí en la trinchera. ¿Para qué? Para predicar el mensaje de amonestación que Dios necesita que demos. No te agaches, no te escondas, no sientas miedo ni temor. Nada de lo que venga te va a tocar, dice el Señor. Tú eres un soldado de Cristo y nada te tocará, porque Él está a tu lado como lo estuvo con aquellos que dijeron, aquí estamos y somos tus hijos para vencer en tu nombre. Bien, vámonos al capítulo 13 ahora. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Vamos a ver lo que sucede en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Porque nosotros tenemos que ver qué está pasando con este pueblo que ahora en estos últimos días está llegando prácticamente al lugar que el Señor quiere que lleguemos. Capítulo 13, libro de Apocalipsis, versos del 14 al 18. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engañaba a los habitantes de la tierra y les mandaba que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de la espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Aquí estamos tocando el tema de la imagen. En el capítulo 3 de Daniel, donde estaban los jóvenes hebreos, allí había una imagen, es decir, había una inmensa estatua y se le está pidiendo a los que están allí que adoren, se arrodillen y les rindan pleitesía a aquella imagen. Pero era una imagen simbólica, porque allí realmente a quien había que darle adoración era a Nabucodonosor. Era al rey Nabucodonosor que había que hacerle ese honor. Él está pidiendo allí que se le adore. Pero ¿quién está detrás de Nabucodonosor? El gran acusador, el diablo. Allí está detrás de ese rey pidiendo adoración, como la pidió también Amán para destruir también al pueblo de Dios, porque Mardoqueo no quiso arrodillarse delante de él. Es decir, vemos un asunto de adoración, vemos un asunto de que el hombre quiere que se le dé el mismo lugar de Dios, que se le tenga en el mismo lugar de Dios, que eso es lo que quiere el papado. El papado entonces ha tomado los atributos de Dios. Y antes de entrar en Apocalipsis, vamos a leer en el capítulo 2, primera de Tesalonicense, ¿qué es lo que quiere realmente el papado? ¿Qué es lo que quiere el papado? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Oiga lo que quiere el papado, el sistema papal. Oiga qué es lo que ellos quieren en la tierra. La misma conspiración de Amán, la misma conspiración de Nabucodonosor allí en el horno de fuego, la misma conspiración. Oiga bien, ahora en el capítulo 6 del libro de Daniel, que Daniel se postre, que Daniel ore al rey, le rinda pleitesía al rey. Todavía el papado sigue pidiendo lo mismo que ellos, siguen hoy tomando los atributos de Dios. Y oiga lo que dice la carta de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4.
oiga lo que dice la palabra de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí vemos que se manifiesta el hombre de pecado. El hombre de pecado es el papado. Simbólicamente estamos hablando de un sistema. Ellos representan el pecado de Satanás. Ellos representan el pecado que está en la tierra, porque el lugar del diablo, la guarida de Satanás, es el Vaticano. Ahí es donde está su búnker, ahí es donde está su guarida. Desde ahí él trabaja con el planeta. A través de ese sistema, el diablo se manifiesta y gobierna el mundo. Entonces, ya se le cataloga, aquí Pablo lo está señalando como el hijo de perdición, porque Lucifer, el diablo, era hijo de Dios, estaba en el cielo, estaba en el trono, pero cuando pecó, cuando se levantó, cuando conspiró contra Dios, entonces ya viene cayendo como el hijo de pecado, como el hijo de perdición, porque fue rechazado por Dios, porque pecó y no se arrepintió. Entonces, aquí estamos viendo lo mismo. El papado peca contra Dios y hace cosas que a Dios no le agrada. Aquí está en el verso 4 lo que no le agrada a Dios, que practica el papado. Oiga lo que dice el verso 4, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por qué? Por Dios. El hijo de perdición, el hombre de pecado, el diablo y el sistema papal son los culpables. Ellos se hacen pasar por Dios como Dios y se sientan en el trono de Dios como Dios, se hacen pasar por Dios, quiere que se le adore y han logrado que el mundo entero le adore a través del domingo. La Iglesia Católica tiene seducido el planeta para que el domingo se les rinda un culto especial al sol. Pero cuando se les rinde un culto al sol, se le está rindiendo un culto al diablo, a Satanás. ¿Por qué? Porque el sol es un astro creado para alumbrar el planeta, para que dé luz al planeta, separar el día y la noche. Pero ellos a través del domingo, Sunday, día del sol, pretenden o han logrado que todas las iglesias, que todo el planeta, que los gobiernos paralicen el domingo como un día especial de culto. Han paralizado el primer día de la semana para dedicárselo a ellos. Los hombres y mujeres que van a una iglesia en domingo le están rindiendo un culto al diablo. Le están rindiendo un culto al papado, es decir, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que representa a Satanás. Es decir, andan torcidos, han olvidado la santa ley de Dios, se han olvidado del cuarto mandamiento que dice, verso 8, capítulo 20, libro de Éxodo, dice así: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Desde el domingo hasta el viernes, usted puede trabajar 6 días que Dios le otorga para sus labores. Pero el sábado, que es el séptimo día, es día de reposo del Señor tu Dios. No hagas en él ninguna obra o trabajo. ¿Por qué? Porque ese día es día de ¿qué? Día de alianza, día de comunión, día de culto, día especial con Dios. El cielo y la tierra se unen el sábado para darle honra, gloria, honor y adoración al único Dios creador de los cielos y la tierra. Y el sábado fue promulgado por Dios desde el capítulo 2
del libro de Génesis. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3 dice: y así acabó Dios toda su obra y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho en ella. Dios bendijo y santificó el séptimo día, es decir, el sábado fue apartado desde el Edén. Desde allí Dios pues establece su santo día de reposo, día en el que nosotros conmemoramos la creación y la redención, porque en Cristo se produce la redención y se produce la creación. Es decir, que cuando estamos obedeciendo el sábado, estamos obedeciendo a Dios en el día especial que Él escogió y que le dio pues culminación a su obra creadora. Dios trabajó 6 días y reposó el sábado, es decir, un día especial en el que recordamos a Cristo, nuestro creador. Y el sábado, como lo dice él en el libro de Marcos capítulo 2, versos 27 y 28, que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, así también el Hijo del Hombre, que es Cristo, Él también es Señor del sábado. Jesús es Señor del sábado. Marcos capítulo 2, versos 27 y 28. Usted tiene que aprender a leer la Biblia. Usted tiene que aprender del Espíritu Santo. Usted tiene que conocer la palabra de Dios para que no le engañen, porque hoy la mayoría están en las manos del diablo a través de los sistemas. Entonces, vemos aquí en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, capítulo 13, pero antes vamos a leer lo que dice el capítulo 12. Capítulo 12, libro de Apocalipsis, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Padre. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero, que Cristo Jesús, y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aun ante la muerte. Por eso, alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, al saber que le queda poco tiempo. A Satanás le queda poco tiempo. Él está desarrollando su decreto, el decreto dominical, para imponer el domingo como día de culto a él. Entonces, el tiempo está corriendo. Dice la palabra que le queda poco tiempo. Ahora, yo te pregunto a ti, hermano, y a ti, ¿qué tiempo te queda? El tiempo del diablo también es tu tiempo. Nosotros tenemos que denunciar las obras del diablo. Tenemos que denunciar sus planes. Tenemos que enseñarle al mundo dónde que está la verdad. Y la verdad está aquí. La verdad es Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, oye, todavía el tiempo que le resta al diablo te está restando a ti. Tú tienes hoy que levantarte. Tú tienes también que tomar la actitud de Sadrach, Mesach y Abednego. Tú tienes que tomar la actitud de Daniel. No importa que lo lancen al pozo de los leones. No importa
que lo lanzaran en el horno de fuego. No importa que el decreto de Amán esté en ejecución. Dios está con nosotros. Esta batalla la va a pelear Dios como siempre la ha peleado. Dios no ha perdido una batalla. Dios la ha ganado todas. Por eso el diablo está vencido. Y por eso le queda poco tiempo, porque Dios va a ejecutar su sentencia de muerte. Así es que, mi hermano, cobra ánimo, porque hoy Dios te sigue llamando a sus filas para que venga aquí al lado de Cristo, para que venga a batallar con el mensaje que tenemos que pronunciar y predicar. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Vamos a leer ya para finalizar este programa el capítulo 14, verso 12, libro de Apocalipsis. Oye este mensaje distintivo que Dios ha puesto en su remanente. Dios ha puesto, oye bien, un distintivo especial en su pueblo. Y oye como dice Apocalipsis capítulo 14, verso 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está el pueblo remanente, el pueblo que obedece sus mandamientos, la santa ley de Dios por la que seremos juzgados. Aquí está el pueblo remanente que guarda el sábado, día santo y sagrado del Señor, cuarto mandamiento de su ley. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Que esa sea pues tu actitud, que tú obedezcas a Dios en espíritu y en verdad, que no te gobiernen los hombres, que no te sometan los sistemas, que tú entiendas que solamente Cristo es tu Salvador y que nadie más te va a salvar, ni la iglesia, ni los gobiernos, ni la sociedad civil, ni tu familia, ni tus hijos. Nadie te va a salvar, solo Cristo Jesús es tu Salvador. Y Él te dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este es el compromiso que Dios tiene contigo. Este es el compromiso que Dios ha hecho contigo. Dice el Señor Jesús: todo el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Hay una promesa para ti. Y todo aquel que pierda su vida por mí, la hallará. ¿Tú estás dispuesto a perder tu vida por la de Cristo? Yo lo hago. Yo lo hago y yo lo estoy haciendo y lo voy a hacer, porque esa es la actitud que Dios quiere de ti y de mí. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí en otro programa similar. Mientras tanto, te decimos que Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Hasta el domingo, si Dios lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto